Prédica número 2598. Dada por el pastor Carlos Hostal el domingo 23 de agosto del 2015. Continuación, bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés, relámpagos y truenos, separarnos del mundo. Vamos a seguir, recordémonos a nosotros mismos, 1 Corintios capítulo 10. Caminar con el Señor Jesucristo es de lo más emocionante que existe. Amén. No hay otra cosa más emocionante que eso. 1 Corintios 10, a partir del verso 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. La Biblia 1909 dice en figura. Estas cosas sucedieron como ejemplos, sucedieron en figura para nosotros, para que no actuemos igual que ellos, igual que los que se quedaron cortos y nunca llegaron a la tierra de Canaán, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahí tiene toda una lista de lo que dejó afuera de la tierra prometida a la nación de Israel, con la excepción de 4 individuos. Y que el mundo actúe como actúa no significa que esa es la manera correcta de actuar y que estamos agradando a Dios, siendo y haciendo lo que allá afuera se hace y se es. Amén. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Si les pasaron a ellos y eso es un ejemplo para nosotros, quiere decir que nosotros somos igual de vulnerables, podemos cometer los mismos errores si somos igual de descuidados, e igualmente nos vamos a quedar cortos de la meta, que es la nueva ciudad. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos sintamos muy confiados, no importa en qué etapa del camino estemos, si allí aportillamos vallado, nos morderá la serpiente. Bueno, para complementar esta pieza maravillosa de información, vámonos por favor a Romanos capítulo 15, verso 4. Y estos versículos son la llave que nos abre con total amplitud las puertas para poder echar mano de toda la Biblia, los 66 libros, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Toda la escritura es para nosotros. Romanos 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Gracias a Dios por toda la escritura. Eso nos lleva, por supuesto, a 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así es que gracias a Dios por toda la escritura. El día de ayer tuve el privilegio de enseñar en una iglesia bellísima en la zona 4. Ellos van al día con nuestras enseñanzas de miércoles, nuestras enseñanzas de domingo y con las enseñanzas de los viernes de la doctora Hicks. ¿Qué les parece? Amén. Es un grupo que salió de la iglesia carismática. Apenas llevan como, según recuerdo, 1 año y medio, 2 años más o menos caminando a estos niveles. Y Dios obviamente los llamó a este camino. Y solo empezaron a oír la palabra de Dios y dijeron: eso es. Por la gracia y la misericordia del Señor. Amén, amén. Gracias a Dios. Pero ¿por qué hablé de ellos? Sí, porque les daba como ejemplo, les di algunas de estas escrituras y les decía: miren,
El Nuevo Testamento no habla del efecto de la sangre del Señor Jesucristo. Pero fuera de hablarnos del efecto que tiene esa sangre en nosotros, no se mete mucho a los detalles de ¿por qué la sangre? ¿Por qué para redimir es necesaria la sangre? ¿Cuáles son los diferentes ríos de verdad que hay con relación a la sangre? Amén. El Nuevo Testamento no habla mucho en detalle de eso. ¿Saben por qué? Porque tenemos todo el Antiguo Testamento que está saturado de información al respecto. Yo no entendería la sangre del Señor Jesucristo si no hubiera sido capaz de examinar las sombras, tipos o figuras en el Antiguo Testamento y entonces entender el principio. La alabanza, esa es una de las excusas que ponen algunas personas. Es que eso de danzar está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Bueno, ahorita les puedo enseñar donde Jesús saltó y gritó. Amén. Y si Jesús saltó y gritó, yo voy a saltar y voy a gritar. Pero el tema no necesita ser exhaustivamente desarrollado en el Nuevo Testamento si tenemos todo el Antiguo Testamento para darnos las lecciones que necesitamos. Me explico. Pero el gravísimo error es divorciar el Antiguo Testamento del Nuevo. Amén. Y creer que el Antiguo Testamento no tiene ninguna importancia práctica para nosotros el día de hoy. Es todo lo contrario. Toda la Escritura es, no fue, es inspirada por Dios hoy, ahorita y útil para nosotros. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Eso nos salva la vida. Amén. Muy bien, habiendo establecido eso, entonces regresemos a nuestro cuadro de las jornadas de Israel de Egipto hasta Canaán. Y quiero detenerme allí en algo para que sigamos entendiendo el bautismo con el Espíritu Santo, el efecto que eso tiene que tener en el corazón del creyente y las diferentes implicaciones. Así es que, si se recuerdan, el inicio de la jornada de Israel en Egipto implicó la sangre del Cordero de la Pascua que fue puesta en el dintel y en los postes de sus casas. Esa noche que comieron el Cordero de la Pascua y lo sacrificaron, pusieron la sangre en sus puertas, y esa noche pasó el destructor enviado por Dios y murieron los primogénitos de los egipcios. Pero no hubo mortandad en la casa de los hebreos, y esa sangre marcó su salida. Esa sangre marcó su liberación. Amén. ¿Está usted atado? Eche mano de la sangre. ¿Quiere ser libre? La sangre marca la salida. No hay para dónde. Amén. La sangre nos salva de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Y la sangre nos sigue salvando del poder del pecado que aún está presente en nuestro viejo hombre, en nuestra mente carnal, en nuestro cuerpo del pecado. ¿Quiere salir de la situación en la que se encuentra? Humíllese, arrepiéntase. Es la única manera como echamos mano de la sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre no cesó de operar a nuestro favor el día que echamos mano por primera vez de ella para ser salvos de la paga del pecado. Esa misma sangre sigue operando hoy y seguirá operando hasta el final, si queremos llegar al final de nuestra carrera. Amén. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo. Él hizo un sacrificio completo en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. No hay nada que esa sangre no pueda limpiar. No hay nada que esa sangre no pueda cubrir. No hay nada que la sangre no pueda devorar. La sangre tiene el rugido del león. ¡Ey! Gracias a Dios. Queda el pecado imperdonable que no tiene perdón en esta vida y en la siguiente. Eso no tiene nada que ver con la sangre. Tiene que ver con haber contristado y haber blasfemado en contra del Espíritu Santo, de tal manera que ya no hay en nosotros lugar para el arrepentimiento y no hay nada que nos redarguya por el grado de endurecimiento al que habremos llegado. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Amén. El pecado imperdonable no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el Espíritu Santo y su poder para redarguirnos, y con la dureza del corazón, amén, a la que no debemos llegar. Amén. Bueno, esa fue la experiencia número 1 para los israelitas. Luego Dios hizo aparecer esta columna de nube y fuego. Amén. Todavía en Egipto.
Y luego Dios se los llevó al Mar Rojo y los hizo pasar por las aguas del Mar Rojo en seco. Y luego a los 50 días de haber salido de Ramesés, se los llevó al monte de Sinaí. Amén. Vamos a poner aquí Mar Rojo, Sinaí. Y para que nunca olvidaran los israelitas estas experiencias, sino que las siguieran conmemorando y nunca perdieran o sacaran de su memoria la manera como Dios sacó a esa generación de Egipto. Dios estableció que año con año celebraran fiestas conmemorativas. Y estas fiestas tenían que ser para recordar estos instantes de la historia del pueblo de Israel. Pero sin el Nuevo Testamento nunca vamos a entender el Antiguo Testamento. Al final de cuentas, estas fiestas eran fiestas proféticas que señalaban al Mesías y el cumplimiento que estas fiestas tendrían en la persona del Mesías, el Señor Jesucristo. Amén. Y la primera fiesta que tenían que celebrar año con año era, por supuesto, la Pascua, para recordar su redención de 400 años de esclavitud en Egipto. Al día siguiente de la Pascua tenían que comer panes sin levadura, porque el día que salieron de Egipto salieron con tal premura que la masa que tenían preparada para hacer su pan no tuvo tiempo para crecer. No tuvieron tiempo para echarle levadura y no pudieron esperar a que creciera. Así como estaba la masa, así la agarraron y así se fueron a cocer panes en el desierto. Pues no en el desierto, todavía no están allí, pero a cocer panes en Sucot. De Ramesés se los llevó a Sucot y ahí hicieron sus panes y todo, pero no tenían levadura por la premura. Pero hay algo más con la levadura. Pero luego, a los tantos días, tenían que celebrar la fiesta de las primicias. ¿Verdad? Que es la fiesta, es cuando después de que se ha sembrado el campo, las primeras plantitas en asomar la cabeza, esas se las llevaban al Señor, amén, al templo, y celebraban la bondad del Señor entregándole todas esas primicias al Señor. Al inicio apenas acaban de sembrar y son las primeras plantas que asoman la cabeza, amén. Ahora, estas tres primeras fiestas señalan a la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue sacrificado, crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué día? Exactamente el día de la celebración de la fiesta de la Pascua. Amén. Hoy viernes, por ahí no fue viernes. Haga su matemática. Amén. El viernes, Jesús no pudo haber muerto el viernes y resucitado el domingo y haber estado 3 días y 3 noches, amén, en el Seol. ¿Sí? Esas son tradiciones humanas, ¿verdad? El día viernes famoso. Pero en fin, el hecho es que la Pascua tuvo su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió precisamente el día que los judíos celebraban la Pascua. Amén. ¿Sí? Muy bien. Luego, la fiesta de los panes sin levadura tiene su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Cuando ellos estaban comiendo panes sin levadura en Israel después de la crucifixión, el Señor Jesucristo estaba en la sepultura, su cuerpo y su alma estaba en el Seol. El pan sin levadura, la levadura, hay levadura mala y levadura buena. El lado bueno de la levadura es que la levadura representa el poder de resurrección. Amén. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió una medida de levadura en la masa y al rato toda la masa fue leudada. En otras palabras, afectó para bien todo su entorno. Conviértase y sea lleno del Espíritu Santo y usted está afectando para bien todo su entorno, ¿o no? O lo aman o lo odian, pero algo está haciendo Dios en usted, en su entorno. Amén. Y mucha gente termina convirtiéndose cuando ven el poder de resurrección y cómo este nos ha levantado a nosotros. Pero panes sin levadura es porque el poder de resurrección aún no ha levantado al Señor Jesucristo. Así es que esa fiesta se cumplió en Jesucristo con su muerte. Pero luego al tercer día el Señor Jesucristo resucitó. Primicia para Dios, amén. El primero en resucitar por la gloria no engendrada del Padre. Detrás vamos nosotros por la gracia de Dios y ya no falta mucho.
Amén. Pero cuando Israel estaba celebrando la fiesta de las primicias, el Señor Jesucristo estaba levantándose de la muerte por la gloria del Padre. Así es que la fiesta de las primicias quedó cumplida en la persona del Señor Jesucristo también. Amén. Bueno, a los 50 días de salir de Egipto, se encontraron en el monte de Sinaí. Y a los 50 días de celebrar esas primeras 3 fiestas, Dios les mandó a celebrar otra fiesta que se llamaba la fiesta de las semanas, Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. Pente es 50 días, la fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua. Así es que pongamos acá Pentecostés. Esa fiesta de Pentecostés literal que celebraban los israelitas era para recordar, para nunca olvidar lo que les aconteció estando ellos acampados al pie del monte de Sinaí. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Amén. Ellos tuvieron allí su Pentecostés. La columna de nube y fuego apareció en Egipto, pero la verdad, el mero bautismo en la nube fue cuando estaban en el monte de Sinaí, y vamos a estudiar todo lo que pasó. Y si todo eso pasó bajo la sombra, tipo o figura, hace cientos de años para la nación de Israel, que lo único que tenía era sangre de animales, ¿cuánto más hoy que estamos fundados sobre la sangre del Cordero, el Señor Jesucristo, y hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego? ¿Cuánto más estas cosas están vivas hoy para nosotros, son para nosotros hoy? Amén. Gracias a Dios. Así es que la fiesta de Pentecostés tuvo su cumplimiento, porque 50 días después de la muerte de Jesucristo, 10 días después de su ascensión al cielo, los 120 discípulos estaban todos unánimes juntos en el aposento alto, y vino de repente sobre la casa donde estaban reunidos un estruendo, un viento recio, y de repente se posaron sobre ellos lenguas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a profetizar. Amén. Estaban tan alegres que la casa no les alcanzaba, así es que se fueron a la calle, y en la calle estaban hablando en lenguas, profetizando, actuando como bolos. Amén. Hey. Y ese día hubo toda clase de reacciones, depende de en qué partido, en qué equipo está uno jugando el partido, ¿verdad? Algunos dijeron, ¿qué significa esto? Y quisieron saber. Otros dijeron, están llenos de mosto. ¿Sí? Amén. Y siempre cuando el Espíritu Santo se derrama, siempre el equipo se parte en 2 o en 3 equipos, ¿verdad? Hay gente que lo ama, hay gente que lo aborrece. Amén. Nosotros obviamente somos de los que lo amamos, porque aquí estamos, ¿verdad? Amén, gracias a Dios. Yo no podía creer cuando empecé a caminar con Dios que hubiera gente que no quisiera tener todo lo que el Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero créanme que no me tomó demasiado tiempo despertar al hecho y a la realidad que existen personas que no quieren seguir adelante en su jornada espiritual. Y la razón mayor es que no están haciendo planes para renunciar a su vida libertina y a sus codicias. Amén, y a sus cosas. ¿Sí? Pero qué insensatez la pérdida eterna que van a tener solo porque quisieron aferrarse a un poquito de placer temporal. Eso es razonar con los pies, no con la cabeza. Pero cuando razonamos con la cabeza, somos capaces de poner en un lado de la balanza los placeres temporales de la vida, y en el otro lado de la balanza los tesoros y las riquezas y las recompensas eternas de Dios. Y si somos sensatos, adivinen qué va a ganar. Amén. Gracias a Dios. Así es que ellos celebraron su fiesta de Pentecostés acá en el monte de Sinaí, así como nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés el día que somos bautizados con Espíritu Santo y fuego, y a partir de ese día para siempre. Ahora, solo para no dejar esto a medias, hace no demasiado mencionamos esto,
Pero después de la fiesta de Pentecostés pasan 5 meses. Y entonces la siguiente fiesta que tenían que celebrar los israelitas era la fiesta de las trompetas. Y esa venía acompañada de la fiesta de la expiación y de la fiesta de los tabernáculos. Era un bloque de 3 fiestas que venían en la época de otoño, ya más entrado el año. Y la siguiente fiesta que está por cumplirse en Jesucristo de manera profética es la fiesta de las trompetas. Y la fiesta de las trompetas tiene su cumplimiento el día del arrebatamiento y de la primera resurrección. Amén. Ese es el día del cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Ahora yo sé, hay personas que dan la vida afirmando que el arrebatamiento va a ser a fuerza un mes de septiembre, porque es el mes en el que el calendario judío celebra la fiesta de las trompetas. Y no niego que Pascua, panes sin levadura y primicias fueron exactamente el día en el que se celebraban esas fiestas. Yo no tengo ningún problema en creer que el arrebatamiento sea exactamente para una fiesta de las trompetas, pero déjenme decirles algo, tampoco tengo ningún problema en creer que Dios puede hacerlo otro día. Y aún así es el cumplimiento espiritual de la fiesta de las trompetas. Dios no estará violentando ningún principio espiritual. Amén. ¿Saben por qué? Porque las demás, si la fiesta de las trompetas coincide con el calendario, la siguiente no va a coincidir con ningún calendario, que es expiación. La fiesta de la expiación se cumple con la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Y el libro de Zacarías lo dice, y el libro de Apocalipsis lo dice, y mirarán al que traspasaron y harán lamentación. Y ese día todos los linajes de la nación de Israel que hayan quedado después de la gran tribulación van a saber que Jesús es el Mesías, y van a ver las heridas en sus manos y en sus pies, y le van a preguntar: ¿y de dónde te conseguiste esas heridas? Y Jesús les va a responder: me las conseguí en casa de mis amigos. Y entonces van a entender, finalmente van a ver de qué se trata todo esto, y van a saber que Jesús todo el tiempo era el Mesías, es el Mesías, y se van a arrepentir. Amén. Y habrá un manantial abierto para la casa de Israel para la expiación de sus pecados. Y ese es el cumplimiento de la fiesta de la expiación. Ahora, entre el rapto y la segunda venida de Cristo pasan 3 años y medio. Entonces, si la primera coincide con el calendario, la otra no va a coincidir. Por eso yo no me quito la vida con que tiene que ser a fuerza de acuerdo con el calendario textual judío. Amén. Pero el hecho es que es un hecho que va a pasar. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta va a tener su cumplimiento cuando el Señor Jesucristo esté morando en esta tierra por 1000 años con su pueblo. Amén. Y el libro de Zacarías dice que año con año van a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Celebrando que Jesucristo está tabernaculeando, valga la expresión, con los hombres, morando con los hombres aquí en la tierra. Ya queda muy poco para la fiesta de las trompetas, para que suenen las trompetas. Amén. Queda muy poco para que suene esa trompeta. Hay personas que dicen, pero dice la trompeta final. Y en el libro de Apocalipsis, al final de la gran tribulación, suenan 7 trompetas. Y creen que la trompeta final es la 7ª trompeta del libro de Apocalipsis. No puede ser, porque cuando suenen esas trompetas de juicio, los vencedores llevan 3 años y medio de no estar aquí. Amén. Apocalipsis capítulo 12 claramente dice que el lado espiritual de la iglesia está gimiendo, y vamos a entrar a eso en unos días, porque estamos hablando de gemir en el espíritu y de tener intercesión y labor de parto en oración. Amén. Pero está gimiendo buscando dar a luz al hijo varón. Y cuando da a luz al hijo varón, el hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, ¿cuántos raptos hay? Amén. Y luego dice, el dragón le hace guerra al resto de la descendencia de ella por 3 años y medio. Yo no me pierdo pues con esta información. Amén. Gracias a Dios. Así es que, bueno, el hecho es que va a sonar una trompeta, y solo los que estén velando y orando van a escuchar el sonido de esa trompeta. Amén. Y vamos a salir de aquí. El Señor prometió que ese día no nos va a sorprender como ladrón si estamos velando y orando. Los oídos van a estar bien abiertos, los ojos van a estar bien abiertos, el corazón va a estar bien dispuesto.
Y los vestidos de lino fino para las bodas van a estar con la última puntada. ¡Hey! Gracias, Jesús. Amén. Pero ese no es nuestro tema. Regresemos al pueblo de Israel y al día de Pentecostés. 50 días después de haber salido de Ramesés, llegaron al pie del monte de Sinaí. Entonces vamos a estudiar todo lo que pasó allí. Empecemos por favor en Éxodo 19 del 1 al 25. Todo lo que vamos a estudiar es sombra, tipo o figura de aquello que el Señor hace en nosotros, con nosotros, cuando nos bautiza en Espíritu Santo y fuego y vapor de agua. Amén. Entonces veamos qué tenemos, qué debemos buscar de Dios, qué debiera estar pasando. Amén. Y mucho de esto no es que no lo tengamos si ya tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, pero debemos ir a Dios y decirle: ok, Señor, ahora necesito ver esto en operación en mi vida. Ahora necesito ver esto en operación en mi vida. Amén. Muy bien. Éxodo capítulo 19. Gracias. 19 del 1 al 25. Ese es todo el capítulo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Todos se beneficiaron de esa columna de nube y fuego, porque es allí donde estaban las alas de águilas, sobre la que Dios los puso, por así decirlo, y Dios los trasladó de manera milagrosa. ¿De qué otra manera explican ustedes el que los israelitas, 600,000 hombres, solo Dios sabe cuántas mujeres, cuántos niños, cuánto ganado, cuántos artefactos, cuántas cosas, carretas llenas de metales, comida, madera, telas? Amén. Dios sabe cuánta cosa iba ahí en esa caravana, y cómo le pudieron haber sacado un día entero de ventaja a los egipcios que iban montando caballos jalados por... No, los caballos no eran jalados. Carros jalados por caballos entrenados para la guerra. Amén. Dios hizo un milagro, los llevó sobre alas de águilas. Ok. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Amén. Esa expresión sgulá en hebreo es la mismísima que se usa en el libro de Pedro cuando dice: mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Amén. Pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra adquirido, pueblo adquirido por Dios, o especial tesoro, es la mismísima palabra hebrea, sgulá. Amén. Dios llamó a todo el pueblo de Israel a ser su especial tesoro. Dios llamó a todo el pueblo de Israel a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ese era el llamamiento original, porque Dios los llamó a todos a ser reyes y sacerdotes. Amén. Pero ni siquiera habían dejado el monte de Sinaí cuando perdieron ese privilegio. Ok. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ajá, no duró mucho, pero por lo menos lo dijeron. Lo dijeron como 3 veces. Vamos a ver las otras más adelante. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Moisés iba y venía. Fue con Dios,
Regresó con el pueblo, les refirió las palabras de Dios. El pueblo dijo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Regresó con Dios y le contó lo que el pueblo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. ¿Saben qué hace la columna de nube y fuego del Espíritu Santo? Sella las palabras de Dios en nuestro corazón para que éstas cobren vida y creamos la verdad para siempre. La verdad no es solo el lado teórico. La verdad es el lado teórico sumado al lado práctico, a la experiencia. Amén. Y sin la experiencia solo son teorías, y las teorías no nos van a llevar muy lejos solitas, sino van acompañadas de una experiencia. Entonces, ese día Dios les habló la palabra en el contexto de una experiencia. Dios allí los bautizó con Espíritu Santo y fuego y vapor de agua, dándoles una experiencia para que la palabra llegara y se quedara viva en sus corazones. Amén. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, la experiencia inicial del bautismo y el mover continuo, el mantener viva la llama del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sí? Es imposible entender ciertas alturas y profundidades de los principios de Dios sin el Espíritu Santo. Amén. De hecho, la Biblia dice que en las cosas espirituales solo se pueden discernir por medio del Espíritu de Dios. Muy bien. Vamos a ver. He aquí, verso 9, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al día tercero Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Amén. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Si queremos más de Dios, necesitamos santificarnos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vamos a hacer una lista de todo lo que pasó, pero para que no perdamos el cuadro, aquí está el monte de Sinaí, y aquí está sobre Sinaí todo lo que vino sobre Sinaí. ¿Sí? Entonces, veamos todo lo que vino sobre el monte de Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Por eso les vivo diciendo acá: no nos pidan hacer menos ruido del que hacemos y menos movimiento del que hacemos. Amén. Miren todo el ruido y todo el movimiento que hubo en ese momento. Amén. El sonido de bocina, los truenos, los relámpagos, la nube densa y todo el pueblo estremeciéndose, temblando al pie del monte. ¿Sí? Si el Espíritu Santo está presente, va a haber sonido y movimiento. Va a haber sonido y movimiento. Amén. Cuando somos bautizados en Espíritu Santo y fuego, allí dejamos de ser espías cristianos, agentes secretos del Señor Jesucristo, testigos submarinos del Señor. No, ese día salimos a la superficie. Amén. Gracias, Jesús. Muy bien. Verso 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba. Vamos a ver.
porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Así es que podemos poner aquí número 7, la voz de Dios. Ahora esa es la sombra, tipo o figura. Ese fue Pentecostés para el pueblo de Israel bajo la sombra, tipo o figura. Pentecostés no puede ser menos para nosotros que estamos hoy sentados sobre mejores promesas y un mejor pacto y una sangre perfecta. Amén. Muy bien. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte de Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Ahora veamos este cuadro. ¿Qué representa o qué significa todo esto? Lo primero que se describe en esta escena son los truenos. Hemos estudiado acerca de los truenos y acerca de los relámpagos. En el libro del Apocalipsis vemos siempre, en conexión con el trono de Dios, salir truenos y relámpagos. Primero es el relámpago, luego viene el trueno. Amén. ¿Qué hace el relámpago con las nubes? ¿Qué hace ese haz de luz con las nubes? Las parte, las separa. Y luego viene el trueno detrás del relámpago. Por así decirlo, el trueno aparentemente lo que hace es unir otra vez las nubes que el rayo separó, ¿sí? Así es que el trueno habla del principio de la unión, el relámpago habla del principio de la separación. Si queremos una nueva unión con Dios, tiene necesariamente que haber nuevas separaciones. Mientras más nos separamos de este mundo, de las cosas de la carne, de las cosas del diablo, para el Señor Jesucristo, mayor va a ser la unión que experimentemos con el Señor Jesucristo. Esos son los relámpagos y los truenos. Y ese día, sobre el monte de Sinaí, el día de Pentecostés, el Señor trajo nuevas separaciones al corazón de la gente para que experimentaran una nueva unión con Él. Amén. Y una de las primeras obras del Espíritu Santo en la vida del creyente es que pone en nosotros el celo por separarnos de las cosas de este mundo, la necesidad por tener una unión más estrecha con Dios. Amén. Ese es uno de los primeros efectos de ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Es lo que veo en la palabra de Dios, y yo puedo hablar de mi experiencia personal y puedo decirles que así fue en mi vida. Por eso hay cosas que hemos discutido acá. Ya no vimos todas las citas la semana pasada, excepto la primera. Pero si hubiéramos seguido en el libro de Ezequiel, hubiéramos visto cómo la gloria de Dios, a causa del pecado de su pueblo y de sus sacerdotes y de los ancianos de Israel, cómo la gloria de Dios se levantó sobre el propiciatorio, se fue al umbral de la puerta de la casa. Después del umbral de la puerta de la casa se levantó y se fue a los atrios de la casa. Y después de los atrios de la casa se fue a los montes de Jerusalén. Y Dios se fue de su templo. Y eso es lo que está pasando hoy. Amén. Y es mucho más difícil ver hoy las conversiones que veíamos cuando yo me convertí, cuando algunos de ustedes se convirtieron. Amén. Un cristiano recién convertido y bautizado con el Espíritu Santo era un evangélico fanático. Hoy le vamos a demostrar al mundo que ser cristiano no tiene ninguna diferencia a ser mundano. ¿Lo ven?
Pero una verdadera conversión y un verdadero bautismo con el Espíritu Santo, lo primero que trae consigo son relámpagos y truenos. Es lo primero que pasó en el monte de Sinaí, relámpagos y truenos. Y si en nosotros no está ese deseo, ese celo y esa necesidad por apartarnos cada día de las cosas de las que tengamos que apartarnos y buscar una nueva unión cada día con el Señor Jesucristo, créanme, en serio debemos buscar una nueva llenura con el Espíritu Santo. Amén. Se los digo en serio, el tiempo apremia, la trompeta está por sonar. Ya esos 5 meses entre Pentecostés y la fiesta de trompetas están terminando. Se llama el periodo de la gracia. Amén. Y se está cerrando. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Antes hablar de una iglesia pentecostal era hablar de gente santa y loca. Hoy hablar de una iglesia pentecostal, solo vean la clase de música que producen, la clase de videos que sacan con su música cristiana y la clase de actividades que hacen, ¿verdad? Debieran cambiarse de nombre porque eso trae mucha confusión. El pentecostalismo es algo serio, no una payasada. Amén, amén. El pentecostalismo no solo es demostraciones y mover del Espíritu Santo en los dones y todo eso. El pentecostalismo es santidad. Santidad. La gente pentecostal es diferente, no solo al mundo, a los otros cristianos. Amén. ¿Por qué? Porque los relámpagos y los truenos están obrando en el corazón, separando y uniendo, separando y uniendo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Lo están viendo? Lo quieren, en verdad lo quieren. Por eso debemos buscar una nueva llenura con el Espíritu Santo todo el tiempo. Amén, amén. Bueno, sigamos. Número 3, una espesa nube vino sobre el monte. Y ya les probé que todos en Moisés fueron bautizados en la nube, y esa nube tenía 2 lados. La nube era una columna de nube o de vapor de agua de día, y era una columna de fuego de noche. Amén. Y ya les probé con la palabra de Dios que esa nube destiló agua sobre el pueblo de Israel, y Dios hizo llover en el desierto sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo poder explicar esto? Imposible. Estaba lloviendo mientras el monte ardía. Ahora, si usted va a un servicio cargado con la presencia del Espíritu Santo, va a experimentar que le llueva mientras el monte arde. Amén. Gracias, Jesús. Creo que tienen las citas, no creo que necesitemos darlas otra vez, aunque en honor a alguien que a lo mejor no haya oído esto. Vámonos a Jueces 5 del 4 al 5. Jueces capítulo 5 del 4 al 5. Jueces 5 del 4 al 5. ¿Estamos? Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. ¿Llovió o no llovió? Salmo 68 del 7 al 10. Salmo 68 del 7 al 10. Son citas que ya vimos, vamos a refrescarlas solo para recordarles esto. Salmo 68 del verso 7 al verso 10. Dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿Llovió o no llovió? Y el Señor estaba bautizándolos en la nube con esa lluvia. ¿Y qué es esa lluvia? Esa lluvia o ese vapor de agua o esas gotas o ese rocío, ¿saben qué son?
son la gratitud de Dios con la que ellos estaban siendo bautizados. Estaban siendo bautizados con gratitud, mientras que estaban siendo bautizados con el fuego de la columna de fuego. Estaban siendo bautizados con rocío y estaban siendo bautizados con fuego. ¿Qué es el fuego? Es el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Vámonos por favor a Romanos 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El fuego es el amor de Dios. El rocío, vayámonos al rocío. Vamos al Salmo 45, verso 2. El rocío es la gratitud de Dios. Salmo 45, verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Gracia es gratitud. Ahora vámonos por favor a 2 Corintios 4, verso 15. 2 Corintios 4, verso 15. Segunda de Corintios 4, 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Amén. Hay otra lección que no les he dado, que parte de lo que la doctora Hicks enseñó en la convención de jóvenes, que lo estoy reservando para su momento, para terminar de probar que estas gotas de rocío son la gratitud del Padre. Amén, pero baste con eso ahorita. Así es que ellos fueron bautizados en la nube con gratitud, y fueron bautizados en el fuego con amor. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando somos bautizados en el Espíritu Santo? Hace que nuestra gratitud y nuestro amor empiecen a rebalsarse por todos lados. No lo podemos contener. Amén. Nuestra gratitud por el Señor Jesucristo, por morir por nosotros, por derramar su sangre, por amarnos hasta la muerte, para rescatarnos del estado en el que nos encontró, y más aún para componernos y conformarnos a su imagen. Amén. La gratitud, el amor. Una persona bautizada con el Espíritu Santo, verdaderamente bautizada con el Espíritu Santo, no es una de esas personas fluctuantes que ama a Dios mientras le convenga, y cuando deja de convenirle, entonces ya no ama a Dios. Le da gracias a Dios cuando Dios le da lo que quiere, pero cuando Dios deja de dar, entonces ya no le da gracias a Dios. Un día está hasta arriba con Dios, al día siguiente está hasta abajo peleándose con Dios. Ese no es un pentecostal fanático. Amén. Esa es una persona que necesita ir a Dios y decirle: Señor, necesito una llenura con tu Espíritu Santo. Necesito una visitación de tu Espíritu Santo. Amén. Necesito el fuego y necesito el rocío. Necesito el amor y la gratitud en mi corazón que cobren vida. Así es que ese día en Pentecostés hubo truenos, hubo relámpagos, hubo espesa nube, y eso los bautizó a ellos en la nube. Hubo sonido de bocina, sonó un shofar, esa es la palabra que utiliza aquí el hebreo. Sonó un cuerno de carnero desde los cielos. Alguien dirá: ¿acaso hay shofares en el cielo? Ajá. Desde que hay un carnero que fue ofrecido en el altar, hay cuernos que sonar para decirle al pueblo: levántense, prepárense, acérquense. Los carneros eran ofrecidos como ofrendas de paces, y Jesucristo es nuestra paz. Amén. Y Él está sonando el cuerno
que Él mismo ofreció en el altar del holocausto, diciendo: levántense, respondan, acérquense. Ese día sonó el cuerno de carnero y Dios le dijo con eso al pueblo de Israel: acérquense, les voy a hablar, acérquense, tengo algo mejor para ustedes, acérquense. Cuando somos bautizados en Espíritu Santo, el sonido del cuerno nos atrae, nos acerca, nos abre los oídos, el corazón, la mente, nos hace prestar atención y no perder palabras. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Creo que necesitamos orar por una nueva visitación del Espíritu Santo en este lugar. Amén. Porque mucha gente es eso. ¿Cómo puede ser que necesitan ser convencidos de levantarse el domingo para ir a la iglesia? Si vienen es porque los arrastraron, los jalaron, los empujaron, los sobornaron. Pero estamos bautizados con Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien está escuchando lo que estoy tratando de decir? Amén. Necesitamos ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y agua, lluvia. Necesitamos la lluvia, necesitamos el fuego para empezar a responder al sonido del cuerno del carnero que fue sacrificado por nosotros como ofrenda de paces. Y empezar a responder a los relámpagos, a los truenos.